Imagina que eres el enemigo número uno de algo, que has dedicado tu vida entera a destruirlo, que has arrastrado hombres y mujeres a prisión, que has aplaudido mientras los mataban, que has cruzado desiertos, escalado montañas y recorrido cientos de kilómetros, solo para acabar con ellos. Ahora imagina que en el momento de tu mayor victoria, en el punto más alto de tu carrera, en el instante en que vas camino a tu próxima conquista, el mismísimo ser al que intentabas destruir te detiene. No con ejércitos, no con violencia, no con argumentos, con una luz tan brillante que te tira al suelo, tan poderosa que te deja ciego, tan sobrenatural que lo único que puedes hacer es escuchar. Y la voz que escuchas te dice algo que va a cambiar no solo tu vida, sino la historia de la humanidad para siempre. Esta es la historia de Saulo de Tarso, el hombre que fue el mayor enemigo del cristianismo y se convirtió en su mayor defensor. Para entender lo que ocurrió en el camino a Damasco, primero debes entender quién era Saulo. Y cuando lo entiendas, la magnitud de lo que Dios hizo será aún más imposible de creer. Saulo nació en Tarso, una ciudad importante del Imperio Romano en lo que hoy es Turquía. Era judío de la tribu de Benjamín, ciudadano romano por nacimiento, lo que lo hacía una rareza extraordinaria en el mundo de su tiempo. Tenía lo mejor de dos mundos, la cultura hebrea más pura y la ciudadanía del imperio más poderoso de la tierra. Desde niño, Saulo fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la enseñanza del rabino más respetado de su generación, Gamaliel. Y Saulo no era un estudiante promedio. Era brillante, apasionado, absolutamente dedicado a la ley de Moisés con una intensidad que pocos podían igualar. Saulo era fariseo, y no cualquier fariseo. Era, según sus propias palabras, más celoso de las tradiciones de sus padres que cualquiera de sus contemporáneos. Si el celo por la ley fuera una competencia, Saulo siempre estaba en primer lugar. Y fue ese celo el que lo convirtió en un asesino. Cuando un movimiento comenzó a extenderse por Jerusalén, un movimiento que proclamaba que un carpintero galileo llamado Jesús había resucitado de entre los muertos y era el Mesías prometido por los profetas, Saulo vio en esto la herejía más peligrosa que había enfrentado el judaísmo. Estos seguidores de El Camino, como se llamaban a sí mismos, eran una amenaza directa a todo lo que Saulo amaba, a todo lo que había estudiado, a todo lo que consideraba sagrado. Y Saulo decidió acabar con ellos, no predicando en su contra, no debatiendo en las sinagogas, entrando casa por casa, arrastrando hombres y mujeres, arrojándolos a prisión, votando su muerte cuando se lo pedían. Las Escrituras dicen algo que debería detenernos en seco. Saulo asolaba la iglesia. La palabra griega original es la misma que se usaría para describir a un animal salvaje destruyendo su presa. Saulo no era un crítico del movimiento cristiano, era su devastación hecha hombre. Y entonces llegó el día de Esteban. Esteban era uno de los líderes más respetados de la nueva iglesia. Un hombre lleno del Espíritu Santo, con un rostro que los que lo miraban describían como el rostro de un ángel, fue arrestado, juzgado y condenado. Y mientras lo apedreaban hasta matarlo, mientras Esteban moría pidiendo a Dios que perdonara a sus asesinos, las Escrituras dicen algo inquietante. Los que lo apedreaban pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y Saulo estaba de acuerdo con su muerte. Ese día, el hombre que más daño haría al pueblo de Dios aplaudió el primer martirio cristiano. Y todavía no sabía que Dios tenía otros planes para él. Después de la muerte de Esteban, la persecución se intensificó. Los creyentes comenzaron a huir de Jerusalén en todas direcciones, dispersándose por Judea, Samaria y más allá. Y a donde iban, llevaban el mensaje de Jesús con ellos. Para Saulo, esto era una catástrofe. El movimiento que intentaba extinguir estaba multiplicándose por la persecución misma.
como un fuego que en lugar de apagarse al golpearlo, se convierte en 1000 chispas volando en todas direcciones. Saulo necesitaba actuar, y actuar rápido. Llegaron noticias de que en Damasco, una de las ciudades más importantes de la región, había una comunidad significativa de seguidores del Camino. Judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías y estaban reuniéndose en las sinagogas, predicando su fe abiertamente. Saulo fue directamente al sumo sacerdote. Pidió cartas oficiales con autoridad legal para ir a Damasco, identificar a los seguidores de Jesús en las sinagogas, arrestarlos, tanto hombres como mujeres, y traerlos encadenados de regreso a Jerusalén para ser juzgados. El sumo sacerdote firmó las cartas, y Saulo partió. Imagina esa columna marchando hacia Damasco. Saulo al frente, con las cartas del sumo sacerdote en su mano, con la autoridad legal de todo el establecimiento religioso judío respaldándolo, con la certeza absoluta de que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque eso era lo más aterrador de Saulo. No era un hombre malvado en el sentido que normalmente entendemos esa palabra. No era cruel por placer. No buscaba dinero ni poder personal. Saulo genuinamente creía, con toda la convicción de su corazón brillante y apasionado, que al perseguir a los cristianos estaba sirviendo a Dios. Estaba equivocado de una manera tan completa, tan total, tan devastadora, que solo un encuentro sobrenatural podía corregirlo. El viaje de Jerusalén a Damasco era de aproximadamente 240 kilómetros. Días de camino por el desierto sirio. El sol aplastante, el polvo de los caminos, el calor que se levanta del suelo como un espejo. Saulo caminaba hacia Damasco con la certeza de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo hace. Nunca imaginó que ese camino era el más corto que alguien podía tomar hacia el encuentro con Dios. Faltaba poco para llegar a Damasco. Después de días de viaje, las murallas de la ciudad ya comenzaban a ser visibles en la distancia. Saulo podía ver el final de su misión acercándose. Las sinagogas donde encontraría a sus objetivos, las casas que registraría, los creyentes que encadenaría. Era mediodía. El sol de Siria a mediodía en verano no es una metáfora, es un hecho físico aplastante. El cielo completamente blanco de luz, el suelo ardiendo, los viajeros buscando cualquier sombra disponible, los ojos entrecerrados contra la brutalidad de la luz directa. Y entonces, de repente, una luz desde el cielo, más brillante que el sol del mediodía sirio, más brillante que cualquier cosa que ojo humano haya visto jamás. Una luz que no venía de ninguna dirección en particular, que no tenía fuente visible, que simplemente era de manera sobrenatural e imposible, más intensa que la estrella más cercana a la Tierra en su punto más alto del día. Saulo y todos sus compañeros cayeron al suelo. Las piernas no responden cuando algo así ocurre. No es una decisión, no es un gesto de reverencia voluntaria. El cuerpo simplemente colapsa ante la presencia de algo para lo que no fue diseñado. Y entonces la voz: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Piensa en esas palabras por un momento. No, ¿por qué persigues a mis seguidores? No, ¿por qué destruyes mi iglesia? Sino, ¿por qué me persigues a mí? Como si cada cristiano arrastrado a prisión, cada creyente arrojado al calabozo, cada hombre y mujer encadenados por la mano de Saulo, hubiera sido una herida infligida directamente al que los amaba. Saulo, tirado en el suelo, cegado por la luz, temblando en el polvo del camino a Damasco, hizo la única pregunta posible en ese momento. «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta que recibió destruyó en un segundo todo lo que había construido durante décadas. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Jesús, no un espíritu, no un ángel, no una visión simbólica. El mismo Jesús que Saulo había declarado impostor. El mismo Jesús cuya resurrección Saulo había dedicado su vida a refutar. El mismo Jesús cuyos seguidores Saulo había arrastrado a prisión, votado su muerte, aplaudido su martirio.
Ese Jesús estaba hablando desde la luz del cielo. Y Saulo supo en ese instante, con la misma certeza absoluta con que antes había perseguido a los cristianos, que todo lo que creía estaba equivocado, que Jesús había resucitado, que era el Mesías, que él, Saulo de Tarso, el más celoso defensor de la ley, el mayor perseguidor del movimiento cristiano, había estado combatiendo contra Dios mismo. La voz continuó: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Saulo se levantó del suelo, y no podía ver nada. La luz que había venido del cielo lo había dejado completamente ciego. Sus compañeros, que habían oído el sonido pero no habían entendido las palabras, que habían visto la luz pero no habían podido distinguir la figura, lo tomaron de la mano y lo llevaron como a un niño a la ciudad de Damasco. El hombre más poderoso de aquella columna marchaba ahora siendo guiado por otros, sin poder ver, sin poder comer, sin poder beber. Durante 3 días, 3 días en la oscuridad, 3 días para pensar en todo lo que había hecho. 3 días para que la realidad de lo que había experimentado se asentara completamente en su alma. El perseguidor más temido del movimiento cristiano estaba sentado en la oscuridad de una casa en Damasco, ciego, sin comer ni beber, esperando instrucciones del mismo Jesús al que había intentado destruir. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. No era un apóstol famoso, no era un líder prominente de la iglesia, era simplemente un creyente fiel, un hombre que amaba a Jesús y vivía su fe en la ciudad de Damasco. Y Dios le habló en una visión: «Ananías, aquí estoy, Señor. Levántate y ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Detente aquí un momento. Imagina que eres Ananías. Acabas de escuchar de boca de Dios mismo que debes ir a buscar a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. El nombre que hacía temblar a cada creyente en Jerusalén. El hombre que había arrasado la iglesia como un animal salvaje. El hombre con cartas del sumo sacerdote en su bolsillo, con autoridad para arrestarte, encadenarte y llevarte a Jerusalén para ser juzgado. Ese hombre. Y Dios te está diciendo que vayas a su encuentro. Ananías respondió con una honestidad que resulta casi cómica en su humanidad: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». En otras palabras: «Señor, ¿estás seguro? ¿Sabes de quién me estás hablando?». Y la respuesta de Dios no admitía discusión: «Ve, porque este me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Un instrumento escogido. Dios no le estaba pidiendo a Ananías que entendiera, le estaba pidiendo que obedeciera. Y Ananías obedeció. Fue a la calle llamada Derecha, encontró la casa, entró y se acercó al hombre más peligroso del movimiento que perseguía su fe, y le puso las manos encima. «Hermano Saulo, hermano». Esa palabra debió de haber golpeado a Saulo con una fuerza que ningún puño físico podría igualar. El hombre que había arrastrado hermanos a la muerte estaba siendo llamado hermano por alguien que tenía todas las razones del mundo para temerle y odiarlo. «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y de los ojos de Saulo cayeron como escamas, y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado, comió, se fortaleció. El perseguidor había muerto. El apóstol había nacido. Lo que ocurrió a continuación es uno de los episodios más asombrosos del libro de los Hechos.
Saulo, el hombre que había venido a Damasco para arrestar a los creyentes, comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús era el Hijo de Dios. Piensa en eso, las mismas sinagogas donde había planeado identificar a sus objetivos, las mismas comunidades judías donde esperaba encontrar a los seguidores del camino para encadenarlos. Saulo entró a esas sinagogas y comenzó a proclamar exactamente lo que había venido a destruir. La reacción de quienes lo escuchaban es completamente comprensible. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? En español moderno, ¿este no es el que venía a arrestarnos? La incredulidad era total. Nadie sabía qué pensar. Los creyentes tenían miedo de que fuera una trampa. Los judíos no creyentes estaban confundidos, y Saulo seguía predicando, cada vez con más fuerza, confundiendo a todos los que lo escuchaban y demostrando que Jesús era el Cristo. Pero la confusión pronto se convirtió en algo más oscuro. Los judíos de Damasco, humillados por la traición de su campeón, comenzaron a planear matarlo. Saulo, que había llegado a Damasco con autoridad para arrestar y destruir, ahora tenía que huir por su vida. Los creyentes a quienes había venido a encadenar, los mismos a quienes había perseguido, lo bajaron de noche en una canasta por el muro de la ciudad para que escapara. La ironía de Dios es perfecta. El perseguidor huyendo en una canasta, salvado por los perseguidos. Saulo llegó a Jerusalén e intentó unirse a los discípulos, pero ellos tenían miedo de él. ¿Cómo podían no tenerlo? Este era el hombre que había entrado casa por casa en Jerusalén, el hombre ante cuya presencia familias enteras habían huido, el hombre que había aplaudido la muerte de Esteban, y ahora llegaba diciendo que era uno de ellos. Fue Bernabé quien dio el paso extraordinario de confiar en Saulo, quien tomó al antiguo perseguidor de la mano y lo presentó a los apóstoles, quien les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Y los apóstoles lo aceptaron. El hombre que había destruido la iglesia fue recibido en ella, porque cuando Dios transforma a alguien, la transformación es real. No es actuación, no es estrategia, no es infiltración. Es una nueva creación. Lo que Saulo, ahora conocido por su nombre romano Pablo, haría en los siguientes años desafía cualquier descripción humana normal. En un mundo sin aviones, sin trenes, sin automóviles, sin internet, sin teléfonos, Pablo cruzó el mundo conocido 3 veces, caminó miles de kilómetros, cruzó el Mediterráneo en barco en múltiples ocasiones, con todos los peligros que eso implicaba en el siglo I. Naufragó 3 veces, pasó una noche y un día a la deriva en el mar abierto. Fue azotado 5 veces con los 39 golpes de la flagelación judía. Fue golpeado con varas 3 veces. Fue apedreado y dado por muerto 1 vez. Estuvo en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de su nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar. Y siguió. En cada ciudad que visitaba, Pablo encontraba la sinagoga local y comenzaba predicando a los judíos. Cuando era rechazado, se volvía a los gentiles, y donde plantaba una iglesia, seguía adelante hacia la próxima ciudad. Fue así como el mensaje de Jesús llegó a Antioquía, a Chipre, a Galacia, a Macedonia, a Grecia, a Éfeso, a Roma. El hombre que había intentado extinguir el fuego cristiano en Jerusalén llevó ese mismo fuego a los confines del mundo conocido. En sus momentos más oscuros, en prisiones romanas, encadenado, esperando juicio o ejecución, Pablo no escribía cartas de desesperación. Escribía cartas de alegría. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabras escritas por un hombre en cadenas que había encontrado algo que ninguna cadena podía contener:
La libertad que viene de saber que el Dios que te derribó en el camino a Damasco nunca te va a soltar. La vida de Pablo después de su conversión no fue un camino de rosas. Si alguien pudiera haberte vendido la idea de que seguir a Jesús significaba comodidad y prosperidad inmediata, Pablo era el contraargumento más poderoso que existía. Fue arrestado en Jerusalén después de un motín en el templo. Pasó 2 años preso en Cesarea esperando juicio. Apeló al César, como era su derecho como ciudadano romano, y fue enviado por barco a Roma. En el viaje, la nave fue golpeada por una tormenta catastrófica que duró 14 días. El libro de Hechos describe con un realismo escalofriante cómo los marineros comenzaron a arrojar la carga al mar, luego el equipo del barco, cómo perdieron toda esperanza de salvarse. Y en medio de ese caos marítimo, Pablo, el prisionero, fue el único que mantuvo la calma, porque Dios le había hablado. Un ángel se le había aparecido esa noche y le había dicho que no temiera, que tenía que comparecer ante el César y que Dios le había concedido la vida de todos los que navegaban con él. 276 personas en ese barco, y Dios las salvó a todas por causa de un hombre que años antes había estado tirado en el polvo de un camino en Siria, ciego y temblando. El barco naufragó en la isla de Malta. Todos llegaron a tierra sanos y salvos, exactamente como Dios había prometido. En Malta, mientras Pablo recogía leña para una hoguera, una víbora salió del calor y se le clavó en la mano. Los nativos lo observaron, esperando que se hinchara y cayera muerto. Pablo simplemente sacudió la víbora al fuego y no le pasó nada. El prisionero que sobrevivió la tormenta, el naufragio, la víbora, llegó a Roma, y desde una casa alquilada donde vivía bajo arresto domiciliar, con un soldado romano encadenado a su muñeca, Pablo recibía a todo el que venía a verlo. Predicaba el reino de Dios, enseñaba las cosas del Señor Jesús con toda confianza, sin impedimento alguno. Las cartas que escribió desde esa prisión a los romanos, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, siguen siendo leídas 2000 años después por 1.000 millones de personas en todos los idiomas de la tierra. Lo que Pablo cambió para siempre. Cuando Pablo fue finalmente ejecutado en Roma, bajo el reinado del emperador Nerón, no había ejércitos lamentando su muerte. No había palacios construidos en su honor. No había monedas con su rostro. No había provincias conquistadas bajo su nombre. Tenía una túnica, unos rollos de pergamino y el recuerdo de miles de personas a quienes había predicado el Evangelio de Jesucristo. Y eso fue suficiente para cambiar el mundo. El imperio romano que lo ejecutó ya no existe. El emperador Nerón que lo condenó es recordado principalmente como uno de los tiranos más despreciados de la historia. Pero las cartas de Pablo, las iglesias que plantó, las vidas que cambió, el mensaje que llevó desde Damasco hasta los confines del mundo conocido, siguen aquí, 2000 años después. Cuando el apóstol Pedro escribió sobre su hermano Pablo, dijo algo que debería darnos pausa, que en las cartas de Pablo había cosas difíciles de entender. Pedro, que había caminado con Jesús en persona, reconocía la profundidad de lo que Dios había puesto en la mente de aquel hombre que un día cayó al suelo en un camino de Siria. Pablo mismo escribió: «Por la gracia de Dios soy lo que soy». No el más grande apóstol, no el hombre más importante de la historia cristiana, solo alguien que fue alcanzado por la gracia de un Dios que se especializaba en transformar a las personas menos probables. La pregunta que Pablo nos deja hoy: ¿qué hace Dios con un hombre que ha pasado su vida entera yendo en la dirección equivocada? Lo derriba en el camino, lo ciega para que pueda ver por primera vez, lo llama por su nombre y le da un propósito tan grande que necesita el resto de su vida para cumplirlo. La historia de Pablo no es solo la historia de una conversión dramática. Es la respuesta más poderosa que existe a la pregunta que más nos tortura cuando miramos nuestro pasado. ¿Puede Dios usarme después de todo lo que he hecho? Mira a Pablo.
El hombre que aplaudió el primer asesinato cristiano se convirtió en el escritor de la mitad del Nuevo Testamento. El hombre que arrastró creyentes a la prisión plantó iglesias en 3 continentes. El hombre que pensaba que perseguía a impostores descubrió que estaba combatiendo al Dios vivo. Y ese Dios, en lugar de destruirlo, lo transformó. Si hay algo que la historia de Pablo nos dice con una claridad que no admite interpretación, es esto: no existe nadie tan lejos que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No existe nadie tan perdido que una luz del cielo no pueda encontrar. No existe camino a Damasco tan largo que Dios no pueda interceptarlo. El mismo Jesús que detuvo a Saulo en ese camino polvoriento hace 2000 años sigue deteniendo personas en sus caminos hoy. La pregunta no es si Él puede. La pregunta es, cuando Él te llame por tu nombre en medio de tu camino equivocado, ¿estarás dispuesto a caer al suelo y escuchar?